Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Quiero que por favor me siga con la vista. La palabra de Dios dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque nos das ese privilegio que no todos tienen. Señor, gracias por habernos escogido de un grupo numeroso de personas para poder predicar tu santa y bendita palabra. Solo te pido que nos uses, que hables a través de nosotros, pero la honra y la gloria, Señor, es tuya, completa. Solamente danos la gracia para hacerlo bien y darte a ti todo el reconocimiento que mereces. Y ayúdanos, danos resultados, danos fruto en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, es tiempo de hablar de este tema, pero yo puedo hablar del mismo tema con diferentes puntos, y a veces pueden ser los mismos, pero diferentes subpuntos, podemos decir así, en homilética. Pero quiero que quede claro, quiero que este mensaje lo escuchen más iglesias, más personas, y es algo que debería interesarnos a todos, y si algo se nos ha quedado de este tema, pues qué bueno. ¿Cómo aborrecer el pecado? ¿Cómo aborrecer el pecado? Dice aquí el proverbista: el temor del Señor es aborrecer el mal. Aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Hermanos, al menos quiero hablar de 5 cosas que nos van a influir para que nosotros aborrezcamos de verdad el pecado. La primera, ahí está: el temor del Señor. El temor del Señor. Vea Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice: no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. Ve ahí usted en Proverbios 16, 6, por favor, 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Ve el versículo 17 de este mismo capítulo: el camino de los rectos es apartarse del mal, el que guarda su camino preserva su alma. ¿Cómo aborrecer el pecado? Lo primero es tener el temor del Señor en nosotros, porque sin el temor de Dios, hermano, el pecado le va a saber a usted suculento, sabroso, delicioso. Sin el temor de Dios, usted ni siquiera va a notar que lo que está haciendo está mal. Para usted va a ser completamente normal, natural, porque la mente carnal, la mente natural, la mente animal, hermano, lógicamente no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. No las puede discernir, porque son cosas que deben examinarse espiritualmente. Pero cuando usted tiene el temor del Señor, usted ya va a entender. Por eso es que cuando ya entiende que el pecado realmente es algo desagradable, lo va a ver como es, no como usted cree que es, no como otra gente sin Cristo cree que es. No es tan malo esto, no aquello tampoco. Usted quiere realmente aborrecer el pecado, lo primero que tiene que hacer es entregarse a Cristo, porque sin Cristo usted no va a aborrecer el pecado. Lo va a aborrecer porque Cristo Jesús por eso murió por nuestros pecados. Tan grave el pecado, hermano, que Cristo tuvo que morir para pagar por él. Cuando usted tenga a Cristo en el corazón de veras, va a tener el temor del Señor, y entonces va a aborrecer el pecado. Pero hay más cosas. Ahí en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y usted puede ver textos como Revelación 21:8: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Y hay muchos pasajes, ahí Gálatas 5:19, podemos ver Romanos capítulo 1, podemos mirar cuánto, hermano, la lista de pecados, y en todos ellos, ahí embonamos bien, usted y yo, en cualquier pecado, uno, varios o muchos. Y cuando usted mira esa lista y ve el resultado de ser pecador, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es el infierno. Cuando usted sepa que el pecado que usted o yo o cualquier persona comete lleva al infierno, aparte, todavía aquí en la tierra cualquier pecado produce muchos problemas, estragos causa. Un alcohólico, por ejemplo, pierde familia, pierde trabajo, pierde la vergüenza y pierde dinero, pierde muchas cosas. Siempre el pecado trae problemas. Una persona que se dedica a hacer las cosas, pues conductas antisociales, cometiendo robos y cosas por el estilo, tarde o temprano lo toman preso y va a pagar por causa de su pecado. Entonces, cuando usted mire así el pecado, primero que nada, para que pueda usted reconocer que el pecado es feo, es asqueroso, primero tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, porque de otra manera le va a parecer agradable. Sin Cristo usted va a ser un pecador y va a pensar que lo que hace está muy bien, porque no tiene mente espiritual. Pero también cuando usted ve que el pecado ocasiona problemas muy graves y al último provoca la muerte eterna, entonces usted va a decir, caray, no es correcto por donde yo voy. Pero también hay otras cosas más. Ahí, por ejemplo, en 2 Samuel 12, del 1 al 10, no voy a leer el texto porque es largo, pero habla de Natán cuando fue a ver a David. David había pecado tomando a Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y él pues tuvo ahí con ella un encuentro sexual. Y ella salió embarazada, y David pues mandó matar a Urías Eteo para que no se supiera. Dios manda a Natán para que confrontara a David, y le cuenta una historia que cada uno de nosotros ya debe conocer muy bien. Un hombre tenía una corderita, y hubo un rico que tenía muchas, y este hombre, en vez de matar una de sus ovejas, mató la corderita única de este hombre. Y David se indignó tanto que le dijo, dice Natán, ¿qué haremos a tal hombre? Ese hombre es digno de muerte, dijo David, ese hombre debe morir, ese hombre hizo mal y debe de cubrir 4 tantos con esa cordera. Dijo Natán, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Teniendo tantas mujeres, tenías que tomar la esposa de Urías Eteo. ¿Sabe cómo podemos aborrecer el pecado? Si vemos a otros cometer los mismos pecados que nosotros cometemos, vamos a aborrecer el pecado. ¿Cómo es que David se indignó tanto? Y el hombre era él. A veces nos indignamos ante los pecados ajenos, pero a veces son los mismos o peores los que cometemos. Esa es una forma de que vas a aborrecer el pecado. Muy diferente vernos a nosotros mismos que ver a otros. Nosotros nos justificamos siempre por lo que hacemos, pero no justificamos lo que hacen otros. Nosotros no miramos tan malo lo que hacemos, lo vemos en otros, ¿verdad? Pero en otros hasta nos escandalizamos, como lo hizo David. Preguntémosle a otros cómo ven nuestros pecados. ¿Seremos capaces de autocriticarnos? Preguntémosle a otros y va a ver, vamos a aborrecer el pecado nuestro también. Pero hay una cosa más, que si no, esas 3 no nos convencen, ahí podemos ver, por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El pecado que cometemos produce tristeza en personas que amamos. Y hay otros pasajes, 17, 21 también de Proverbios, mire lo que dice. Proverbios 17, 21. Dice, el que engendra al necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegrará. Aquí encontramos que un hijo, cuando es necio, da dolor a sus padres. Y yo creo que si nosotros, hermano, vemos esto, lo aplicamos a nuestro Padre Celestial, de igual manera,
¿Cómo se siente Dios al vernos pecar a nosotros, sus hijos? ¿No nos conmueve eso? ¿Cómo se siente un papá o una mamá cuando el hijo se dedica al mal, cuando anda en conductas antisociales, en las drogas, en el alcoholismo, cuando va a la prisión muchas veces por causa de que es una persona mala en cuanto a su conducta? ¿Cómo se siente el papá y la mamá, honestamente? ¿Cuál es el sentir de esos padres? Ahora, ¿cómo se sentirá Dios cuando usted y yo delinquimos, cuando transgredimos la ley de Dios? ¿Cómo se siente Dios? ¿No nos duele, no nos conmueve el corazón de Dios? Bueno, entonces mandé a mi hijo a morir por estos pecadores. Mi hijo, el único, el unigénito, lo pongo ahí en una cruz. Permito que lo escupan, permito que lo golpeen, permito que lo hieran, que lo insulten, que le digan majadería y media, y ahí todo esto lo hice por amor a toda esta gente que lo iba a recibir como su Salvador. Pero ya después, cuando ya lo recibimos, cuando aceptamos a Cristo, después volvemos otra vez a pecar. ¿Qué estamos diciéndole a Dios? Estamos insultándolo, estamos nosotros siendo malagradecidos. ¿Y cómo se sentirá Dios? Bueno, entonces fue en vano lo que hice. ¿Por qué sacrifiqué a mi propio hijo para darle vida a todos estos malagradecidos? ¿No le conmueve a usted que al pecar usted realmente está ofendiendo a Dios? Y cuando usted peca, si usted realmente es una persona cristiana, va a aborrecer el pecado, porque tan grave es el pecado que Cristo tuvo que morir por él. Por último, ahí en Salmo 119, versículo 113, Salmo 119, versículo 113, dice la palabra de nuestro Dios: los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Para aborrecer el pecado, aún aborrecer los pensamientos vanos. Ya ve que fácilmente llegan pensamientos a nuestra mente y a veces no son tan puros como deberían ser. Para poder aborrecer esos pensamientos que nos apartan de Dios porque es pecado, y ahí tenemos que hacer algo: amar la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios nos limpia nuestras mentes. Ya vosotros sois limpios por la palabra, dijo el Señor en Juan 15:3. Que limpia la palabra de Dios nuestra mente. Por eso los pensamientos vanos aborrezco. Ve el versículo 163 también de este mismo capítulo. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Cuando realmente, hermano, nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a abominar, no solamente aborrecer, sino abominar, que es más que aborrecer, la mentira. La mentira no cabe ya en un cristiano que ama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es la absoluta verdad de Dios, es Dios hablándonos a nosotros, y la mentira es el diablo. Vosotros, dice, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso lo dijo Cristo a aquellos hombres fariseos y judíos cuando estaban ahí tratando de contradecir todo lo que él decía. Y él les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando usted realmente, hermano, quiere aborrecer la mentira, es porque ama la ley de Dios, ama la palabra de Dios. ¿Cómo aborrecer el pecado? ¿Cómo aborrecer el pecado? No hay otra manera de buscar una comunión con Dios tan íntima si no aborrecemos el pecado. En Isaías 59:2 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. La oración del impío es abominable. ¿Por qué Dios no escucha las oraciones de muchos cristianos hoy día? Porque no aborrecen el pecado, porque todavía tienen pecado en su vida y lo ven como algo natural, como algo normal.
No es normal, hermano, el pecado en nuestras vidas. Cristo murió por el pecado nuestro y tenemos que dejarlo todo ahí en la cruz del Calvario. Y aún la apariencia de pecado, la apariencia de mal, para Dios es pecado. Y no hay pecado grande ni pecado chico, todos son pecados iguales. Yo creo que tenemos que recapitular esto. ¿Cómo podemos aborrecer el pecado? Con el temor de Dios. Tiene que tener a Cristo en su corazón para aborrecer el pecado. Una persona que no tiene a Cristo no aborrece el pecado. Va a hacer lo que quiere, va a hacer todo tipo de cosas y va a pensar que está bien. Hay muchos en la iglesia que hacen lo que quieren y piensan que están bien, aun cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Tienes que tener temor de Dios, y para tener temor de Dios tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, para que tengas una mente y un corazón completamente cambiados. Pero también, si ves los estragos que ocasiona el pecado y que conduce al infierno, yo creo que no habría razón para no aborrecerlo. Pero todavía, por si fuera poco, mira a otros haciendo lo que tú haces y vas a ver cómo te vas a indignar. Pues piensa de la misma manera. ¿Qué piensan ellos viéndote? ¿Cómo vives en pecado? Porque muchos no creen en Cristo por verte cómo eres, cómo vives. Piénsalo y vas a llegar a aborrecer el pecado. Pero también, triste, cuando Cristo Jesús hizo tanto esfuerzo por morir por nosotros, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentirá? ¿Te pones a pensar cómo se siente Él? Como un Padre que nos ama, que hagamos nuestra propia voluntad, que no aborrezcamos el pecado como Él lo aborreció y lo sigue aborreciendo. ¿Cómo se siente su corazón al vernos pecar? ¿No te conmueve eso a ti? Y por último, como te decía, tienes que amar la palabra para que el pecado lo aborrezcas completamente. Cada mañana, a cada momento, tienes que leer la palabra y meterla entre ceja y oreja, como decimos los mexicanos. Es lo que decía en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y 7, que había que enseñar a los hijos y ponerlas en frontales, ahí entre tus ojos, y ponerlas para que las veas día y noche, la palabra de Dios, y vas a ver cómo el pecado va a ser muy aborrecido. Concluyo con esto. Lo que voy a decir es algo fuerte, pero es cierto. Aún la gente que nos parece más ruin, más malvada, yo no sé a quién pongas en esa categoría, pero pon a los asesinos, a los secuestradores, a aquellas personas que ya no tienen ni siquiera sensibilidad, ponlos ahí. Pero déjate digo algo, aún ellos, cuando pierden a un ser muy querido, también sufren. Hemos visto muchos casos, cómo padres pierden a sus hijos. El caso de aquel policía antinarcóticos que se enfrentó a unos narcotraficantes y entre ellos estaba su hijo y él cumplía con su deber. Se agarraron a balazos y él, policía, mató a su propio hijo. Qué triste eso, ¿no? Qué triste que el mismo padre tuviera que matar a su hijo por la justicia y el hijo por andar tan mal. No tiene uno que llegar a ese grado, hermano, si reconocemos esto, si aborrecemos el pecado, si lo vemos como es, en toda su fealdad, y le pedimos a Cristo que nos limpie, que nos purifique, antes de que el pecado haga estragos en nuestra vida. Yo le invito a usted en esta tarde, en esta noche, a que le pida a Dios que le abra sus ojos, que usted pueda no solamente entender que el pecado es malo en nuestra vida, sino que llegue no solo a odiar el pecado, sino que lo abomine, que le produzca asco, náuseas, y que usted diga: Señor, ¿cómo es posible que yo anduve haciendo todo eso? ¿Cómo es posible que yo todavía crea
que no es tan malo cuando lo veo de esta manera. ¿Cómo aborrecer el pecado? Ahí está la manera, ahí está la clave. Y déjale digo, ¿es posible eso, pastor? Se puede aborrecer el pecado. Pastor, ¿usted lo aborrece? Usted no se imagina. Veo morir a un tío que tanto quise, por ejemplo, de alcoholismo. Predico el funeral de otro tío que murió por alcoholismo. Predico el funeral de un hermano mío que tanto quise, que murió por el alcoholismo. ¿Usted cree que voy a amar el alcohol? ¿Usted cree que voy a amar ese pecado asqueroso del alcoholismo? Y así pudiera enumerar muchos pecados que matan a nuestra gente, que acaban con la vida de seres queridos. Y usted tiene también que observar eso y darse cuenta que el pecado no nos hace bien a ninguno. ¿Y qué es pecado? Es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Es desobediencia a Dios. Pídele a Dios que le dé visión, que le dé entendimiento para entender que el pecado hace mucho daño, no solo a usted o a mí, a toda la humanidad. Mire lo que está pasando alrededor del mundo por causa del pecado. Mire todo lo que sucede y usted y yo lo que necesitamos hacer es aborrecerlo, pero en serio. Al aborrecer algo, no lo vamos a buscar por gusto. Al aborrecer algo, no vamos a caer fácilmente en sus trampas. Al aborrecer algo como el pecado, vamos a vivir una vida diferente, una vida con Cristo, en paz, con Dios, y vamos a buscar siempre el bien de todos los demás. Aborrezca el pecado, hermano, aborrézcalo. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Señor, hay muchas cosas que todavía hacemos que no están bien. Señor, ayúdanos